La política tiene que darse cuenta en algún momento que el rey está desnudo. Sí, que eligieron a una persona no apta para gobernar. Y nadie quiere decirlo. Y nadie quiere decirlo, pero es muy difícil que una persona así gobierne 4 años porque va a destruir el país. Esta semana va a haber 2 cosas que seguramente van a ser un termómetro de qué está pensando la política de Milei. Se va a rechazar el DNU en el Senado y se va a tratar una nueva ley jubilatoria. Buenos días. El tema más fuerte, el que te ocupa cotidianamente, es la inflación. Es decir, cada vez que vas al supermercado te encontrás con nuevos precios, no te encontrás con nuevos salarios y uno se va preguntando, ¿va a terminar? ¿Hasta dónde seguirá? Y para el argentino, el otro tema es el dólar. ¿Por qué? Bueno, porque sabe que cuando sube el dólar, tarde o temprano la va a pasar mal, porque vuelve a impulsar los precios. Bueno, en estos días hubo fuertes novedades sobre los 2 temas. A ver, ustedes saben que tanto el presidente de la Nación, Javier Milei, como el ministro de Economía, Luis Caputo, dicen que la inflación es un tema solo monetario. Solo monetario. Es decir, que si vos no emitís dinero, no va a haber inflación. Si vos emitís dinero, cuanto más emitas, más va a haber inflación. Que no hay ningún otro tema que tenga que ver con eso. Sin embargo, ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con los directores de las cadenas de supermercados para pedirles que bajen los precios. Es decir, él piensa que la culpa la tienen los supermercados y no la emisión monetaria. La semana pasada se había reunido con los dueños de las empresas alimenticias para pedirle que bajen los precios. Es decir, no creen ni en sus propias ideas. Ahora bien, como ellos desarmaron la Secretaría de Comercio Interior, ahora no tienen nada para controlar esas órdenes que están dando. Ellos dispararon la inflación con una super devaluación. Recordemos que el dólar subió 118% en diciembre. Y al mismo tiempo desarmaron la Secretaría de Comercio Interior. No hay nada para frenarlos. Ahora, en las notas que da a sus voceros en La Nación Más y en TN, Milei dice que la inflación se está cayendo como un piano, con ese problemita que tiene con la ley de gravedad. Milei, que cree que los pianos caen más rápido que las plumas. Pero si la inflación está cayendo como un piano, ¿por qué Caputo está llamando a todo el mundo para que bajen los precios? Mira, ayer se conocieron índices de la inflación de la primera semana de marzo. En alimentos dio una suba del 3,6% en una semana. ¿Cuántas semanas tiene marzo? 5. Pero además en marzo tenés la suba de la electricidad, del gas, del agua, de los trenes, de los taxis, de la prepaga. Es decir, esto lo que está indicando es que la inflación de marzo va a ser mayor que la de febrero. La consultora Fiel, que dirige Artana, un hombre bien neoliberal, dio la inflación de la primera semana, ya no solo los alimentos, sino toda la inflación de la primera semana, 5,7%. Si multiplicás eso por 5, no necesariamente todas las semanas tienen que ser iguales, pero como a él le gusta, ¿te acordás que proyectaba un día, te agarraba media hora de inflación, Milei, y te la hacía todo el año y te daba 17.000%? Bueno, si hacemos ese ejercicio, en marzo la inflación daría 30%. Supongo que no va a llegar a tanto. Lo que estoy seguro es que va a ser bastante más alta que la de febrero. Y ahí tiene un gran problema, Milei, porque va a ser la primera prueba tangible de su fracaso. No solo de su decisión de transferir ingresos de los trabajadores y de los jubilados a las grandes empresas, sino de su escasa sapiencia en el tema económico. No sabe. Ayer me sentí muy bien cuando vino Alfredo Zayat, que para mí es el mejor periodista económico de los últimos años o de las últimas décadas, si querés, y dijo, acá el problema es que Milei no sabe de economía.
Bueno, la gente se va a enterar de que no sabe cuando vea que la inflación, lejos de bajar, está subiendo en marzo. Y que lo único que se le ocurre a los genios libertarios es llamar, como hacía Moreno, pero con menos herramientas, a las empresas y a los supermercados para decirles, por favor, bajen los precios. Indudablemente Caputo nunca había entrado en su mercado porque se enteró ahora que existen las ofertas. Entonces quiere armar un índice de ofertas. El promedio de oferta del supermercado, como hay gente que, la mayoría de la gente compra sin descuento, y cuando compras con descuento compras un producto, 2, 3, no compras todos, hay pocas instancias de descuento de todo, el promedio de descuento de un supermercado no pasa del 1 o 2% en su facturación total. Los que más tienen, Coto, por ejemplo, que es el que hace más descuento, llega al 2% en promedio de todo. Si no, no. Ahora bien, ¿qué pasa si la inflación de marzo, en vez de ser 14 o 15 como de febrero, te da 20 o 22? Bueno, como en abril tienen que liquidar la cosecha, los dueños de los granos van a decir, mirá, la inflación ya me comió toda la devaluación de diciembre, quiero otra. Y eso va a disparar los precios nuevamente. Y entonces en abril, donde van a seguir subiendo los servicios, porque los servicios van a subir marzo, abril y mayo, va a seguir una inflación muy alta. El piano se quedará flotando en el aire, no va a caer. Ahora bien, ayer tomó una medida que va a impulsar la suba del dólar. ¿Por qué? Porque el Banco Central bajó la tasa de interés y le dijo a los bancos de ahora en más, paguen lo que quieran por plazo fijo. ¿Qué van a hacer los bancos cuando digan pagan lo que quieran? A ver, vos pensá en casa, yo 1, 2, 3 te digo cuánto, van a pagar poco. Lo menos que puedan. La tasa de plazo fijo, que llegaba hasta el 10% mensual, va a estar en el 5 o menos. Entonces, ¿qué va a pasar con el dólar cuando un inversionista tenga que decir, che, hago un plazo fijo al 5% o compro dólares baratitos a 9.80 porque seguro que en abril, cuando venga la nueva cosecha, se va a ir a 1.300, 1.400, 1.500? Bueno, dentro de un rato te vas a enterar a las 11 de la mañana, cuando abra el tipo de cambio, que de a poco se va a ir reacomodando y cuando llegue abril va a estar en ese precio. Más cerca de 1.500, como les gusta decir ahora, más cerca de una cosa que de la otra, que de 1.000. Es decir, la medida que tomaron, porque no saben de política económica, va en contra de sus intereses. Hay un problema de inflación y de tipo de cambio que está haciendo caer la actividad muy fuerte. Es decir, en enero la actividad cayó más que en diciembre, en febrero cayó más que en enero y en marzo se está desplomando. Las empresas no están produciendo y están despidiendo gente. A ver, la política tiene que darse cuenta en algún momento que el rey está desnudo. Sí, que eligieron a una persona no apta para gobernar. Y nadie quiere decirlo. Y nadie quiere decirlo, pero es muy difícil que una persona así gobierne 4 años porque va a destruir el país. Esta semana va a haber 2 cosas que seguramente van a mostrar, van a ser un termómetro de qué está pensando la política de Milei. Se va a rechazar el DNU en el Senado, que es lo más importante que pasó hasta ahora. Ese es el DNU, es el que te sube la mayoría de los precios, ¿sí? El que desreguló las prepagas, el que desreguló lo que te cobran los bancos, un montón de cosas surgieron a raíz del DNU. Y se va a tratar una nueva ley jubilatoria. Ahora vamos a hablar con Nicolantos, no sabemos exactamente qué va a pasar con eso, pero la ley que se ha propuesto, que propuso el grupo de Pichetto y seguramente va a ser acompañada por Unión por la Patria, ayudaría a los jubilados. Es decir, no le dejaría al gobierno ajustar las jubilaciones. Si el gobierno no ajusta las jubilaciones, no tiene de dónde hacer ajuste, porque todos los ajustes que hizo fueron falsos, fueron incumplir la ley, postergar pagos, y ahí sí el gobierno podría caerse como un piano. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno.